Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a presentar el libro Violencia, Contexto y Exploración Matemática, que coordinamos y somos también autores, el doctor Jorge Javier Jiménez Zamudio y Augusto Sánchez Sandoval. En este libro estamos buscando como la situación antecedente de la violencia que ha tenido el país en los años 2008 a 2018. Por tanto, se hizo un libro previo llamado Terrorismo de Estado, en el que pudimos sacar algunos de los patrones de violencia que se han generado en México en ese periodo. Y por tanto, la presentación de este libro será viendo a partir del resultado de esa violencia. Esa violencia produjo 90,000 personas desaparecidas, 350,000 homicidios, más de 60 masacres que pudimos comprobar en el libro de Terrorismo de Estado, y hoy se encuentran más de 3,000 fosas clandestinas en todo el país, algunas de ellas con más de 100 muertos. Por eso, el problema de nuestra investigación es el establecer cómo obtener datos confiables en esa complejidad sistémica. La problemática básica consiste en que no hay registro de esos datos, muchos son incompletos, otros están inventados, como ya hemos visto, la verdad histórica en nuestro país es una gran farsa. Por lo tanto, entonces, ¿cómo construir el dato y de ese dato cómo acercarnos a una realidad social y política como la que hemos vivido? Por lo tanto, entonces, el delito principal que se produjo de los 350,000 muertos será el motivo también de este trabajo matemático, todos los delitos dolosos, y ahí pues centramos nuestra atención. Vendrán otros libros posteriores en los cuales veremos otro tipo de delitos, pero este lo quisimos hacer como el primer ensayo, utilizando la matemática de la complejidad. Y de ello derivaremos trabajos que nosotros seguiremos investigando. Para ello necesitamos tener una base general, que consiste en determinar que los sistemas lineales son sistemas que se han trabajado desde hace mucho tiempo de causa-efecto. Y por ello, generalmente esperamos que haya una causa y un efecto, y los sistemas sociales, en cambio, no pueden ser tratados de esa manera, porque en la naturaleza las partes de un sistema se entrelazan, cooperan o compiten, dice mi amigo Javier Jiménez Zamudio. Por lo tanto, se producen interacciones llamadas por la matemática como no lineales, y de aquí entonces nuestro deseo de que esa linealidad sea vista a partir de las matemáticas de la complejidad. Por tanto, entonces vamos a ver que ya aquí no tenemos los fenómenos naturales como ejemplos que generalmente se ajustan a las ideas de equilibrio, y que ese equilibrio hoy se sabe puede llevar a la entropía, y esa entropía es posible que si de ese caos se produce algo, sea el sistema fallido completo. En consecuencia, hoy se habla de la termodinámica clásica como aquella que veía las cosas y los fenómenos en equilibrio ordenado y también reversible. Y si bien es una herramienta válida para describir el mundo físico en estados de equilibrio y considerando al mundo como un sistema cerrado, en cambio,
esa termodinámica no puede dar ni describir la realidad de un mundo como el nuestro, que es un mundo abierto y en estados lejos de equilibrio, pero que mantiene su homeostasis o autorregulación mediante la retroalimentación fluyente con el ambiente. Esto pues cambia el paradigma de ver las cosas como sistemas cerradas y otra como verlas desde el punto de vista de seres vivos en cambio permanente y evolutivo. Para ver esto, entonces, decimos, las herramientas de la complejidad, con el fin de juntar los discursos de las ciencias naturales con los lenguajes de las ciencias sociales y buscar entre esos dos discursos un acoplamiento epistemológico con el fin de integrar las dos áreas del conocimiento para que den un sentido unificado respecto a cada uno de sus discursos. Aquí buscamos juntarlos. De esta manera tenemos lo que se llama una epistemología cibernética de las interacciones recursivas de los seres vivos como sistemas abiertos con el medio ambiente y que se encuentran en contraposición con los sistemas cerrados propios de la termodinámica clásica. ¿Qué conclusiones obtuvimos nosotros acá? Que el homicidio doloso en México se caracterizó por un crecimiento anómalo, ya que las tasas mundiales de muertos por cada 100,000 habitantes es de 6, mientras que en México esas tasas tuvieron un pico en 2017 y 2018 de 25 y 28 muertos por cada 100,000 habitantes, lo cual es casi 5 veces más de la tasa mundial. Utilizamos métodos como ecuaciones diferenciales, series de tiempo, autómatas celulares, interpolación fractal, y esto nos dio como resultado que hay un incremento de la tendencia de homicidios dolosos en México y que va hacia la alta, pero que mantiene una tendencia, diríamos, que mantiene una tendencia en el tiempo para que haya alguna reversión. Es decir, este proceso que viene todavía dura para el corto plazo mínimamente, pero se mantiene por la misma dinámica matemática. Lo anterior indica entonces que hay necesidad de que las medidas de seguridad que se tomen sean verdaderamente efectivas y tengan alguna posibilidad de continuar. Parece que el gobierno dice que está ya bajando el 15, casi 20% ese índice de homicidios dolosos. Tendría que ser así porque de otra manera en el corto tiempo el fenómeno se mantiene. Esto pues nos lleva a que también una conclusión sea que el fenómeno burocrático de registro de datos, manipulación de datos y falta de información es una especie de daño que tiene el sistema para ocultar todo lo que ocurre en el país en materia de seguridad. Y ya lo hemos visto. Hay una serie de grandes masacres que todas terminaron en grandes invenciones para la opinión pública, como Tanuato, Tlatlaya, Nochistlán, Ayotzinapa. Por ello, entonces, tenemos que mantener el trabajo de la matemática más avanzada con el fin de obtener esos datos con una mayor precisión y construir el dato, en muchos de sus casos, por medio de la interpolación fractal que permite obtener una mayor precisión en la búsqueda y obtención de esos datos faltantes. Este es un gran avance que nos da la maestra Janet López García, cuyo trabajo fue fantástico y nos dio la respuesta más acertada en todos los modelos que se vieron. Por último, la letalidad. Los índices de letalidad fueron gigantes, porque de acuerdo a un trabajo de un alumno nuestro de Acatlán,
Carlos Hernández Cárdenas, recuenta que la Cruz Roja Internacional ha seguido los índices de letalidad en el combate de grupos armados en el mundo desde los años 70. Y resulta que en México, por cada muerto se deben provocar 4 heridos, dice la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, en México el desfase es radical, pues las Fuerzas Armadas se enfrentan a 9 personas y matan a 8. Y la Marina matan a 30 personas y dejan solo uno vivo de 31. Esta es, pues, los resultados, y estos resultados esperamos que sean vistos y estudiados, pues, en función de esta nueva perspectiva de la matemática compleja. Amigos, muchísimas gracias.